Haz la prueba. Las palabras cayeron con más fuerza de la que el abogado había pretendido. Un pequeño kit blanco de ADN se deslizó sobre la pulida mesa de nogal de la sala de juntas, hasta detenerse justo frente a Hannah Pierce. Durante varios segundos, nadie se movió. Más de 50 miembros de la familia Romano permanecían congelados bajo las lámparas de araña de cristal del gran salón del consejo de la mansión, mirando a la joven ama de llaves de cuerpo curvilíneo como si alguien acabara de invitar a una desconocida a sentarse en un trono. Hannah parpadeó. Lo siento, dijo, y su voz apenas se escuchó en la sala. No entiendo. El abogado, ya mayor, se ajustó los lentes antes de abrir otro sobresellado con el escudo personal de la difunta matriarca. La señora Isabella Romano dejó una última instrucción, legalmente vinculante, anunció. Hizo una pausa. Ningún beneficiario recibirá parte alguna de la herencia Romano hasta que la señorita Hannah Pierce se realice un examen de ADN. El silencio se rompió de inmediato. Esto es una locura. Ella es una empleada. Lleva 5 años limpiando esta casa. Sáquenla de aquí. Los insultos se atropellaban unos sobre otros, hasta que una silla rechinó contra el piso de mármol. Luciano Romano se puso de pie. El jefe de la mafia más joven de Estados Unidos no alzó la voz. Simplemente tomó el kit de ADN con sus propias manos y caminó hacia Hannah. Ella retrocedió por instinto. ¿Por qué yo?, preguntó Hannah. Luciano la miró directamente a los ojos, asustados. Su respuesta hizo que todos en la sala perdieran el color del rostro. Porque mi madre creía que llevas 26 años viviendo en esta casa bajo un nombre falso. Nadie respiró. Ni siquiera Hannah, porque ella había pasado toda su vida creyendo que era una huérfana que nadie había querido. La lluvia caía sobre la propiedad Romano mientras los autos de lujo, todos negros, seguían saliendo por el portón de hierro forjado. Solo habían pasado unas horas desde que Isabella Romano había sido enterrada. Incluso en la muerte, ella seguía imponiendo respeto entre jueces, senadores, magnates de los negocios, líderes sindicales y hombres cuyos nombres nunca aparecían en los periódicos, pero cuyas decisiones moldeaban ciudades enteras en silencio. Ahora, cada miembro de la sangre Romano se había reunido en la mansión ancestral para escuchar la lectura final del testamento. Para todos, menos para Hannah Pierce, hoy debía ser un día de trabajo más. Ella se había levantado antes del amanecer, como siempre. Pulió la plata que nadie notaba, preparó café que nadie le agradecía, planchó trajes negros para hombres que apenas recordaban su nombre. Prefería que fuera así. Las personas invisibles sobrevivían más tiempo. A sus 26 años, Hannah llevaba casi media década trabajando en la propiedad Romano. Conocía que escalera crujía, que cuadros escondían paneles de seguridad, que familiares daban buenas propinas y cuáles, a propósito, dejaban desórdenes imposibles porque humillar a los empleados los entretenía. Nada de eso la sorprendía ya. Ser ignorada se había convertido en una especie de armadura. Hannah cargaba un poco más de peso en su cuerpo suave, algo que los extraños solían juzgar antes de escuchar una sola palabra suya. Los primos bromeaban diciendo que se movía demasiado despacio. Las mujeres más jóvenes se burlaban de sus uniformes sencillos. Algunos de los parientes mayores la trataban como si fuera un mueble más. Ella aceptaba cada desprecio con silenciosa profesionalidad, porque necesitaba el sueldo, porque el sistema de acogida le había enseñado que perder la estabilidad siempre dolía más que perder el orgullo. Luciano Romano casi nunca le había dirigido más de un puñado de palabras. No porque le desagradara, sino porque el líder de la organización Romano apenas notaba a nadie fuera de su círculo cercano. Su vida giraba en torno a negociaciones, corporaciones legítimas, informes de seguridad, política familiar y el peso imposible que generaciones de Romano habían dejado sobre sus hombros. Su madre había sido diferente. Isabella recordaba los cumpleaños. Preguntaba a los empleados por sus familiares enfermos. Aumentaba los salarios en silencio, sin hacer anuncios. A veces le pedía a Hannah que se quedara después de la cena, solo para tomar el té juntas en el invernadero privado, con vista a los jardines del oeste. Nunca hablaban de negocios. Hablaban de flores, de libros, de recetas antiguas. Una vez, Isabella miró a Hannah durante un tiempo inusualmente largo antes de preguntarle en voz baja, ¿alguna vez te han dicho que tus ojos te recuerdan a alguien? Hannah rió, incómoda. No, señora. La mujer mayor sonrió con tristeza. Supongo que no lo harían. Hannah nunca entendió qué había querido decir Isabella, hasta hoy. Dentro de la sala del consejo,
El abogado Charles Whitmore desdobló con cuidado otra hoja escrita a mano. Ya distribuí las instrucciones financieras, dijo. Lo que queda es un asunto privado que la señora Romano insistió en que se leyera frente a todos los beneficiarios vivos. La sala quedó inmóvil. Whitmore continuó. Si Hannah Pierce se niega al examen de ADN, toda la herencia entrará en un fideicomiso legal indefinido. Una ola de incredulidad recorrió la sala. El tío de Luciano se puso de pie primero. Esto raya en la locura. Otro primo golpeó la palma de su mano contra la mesa. Nos está manipulando desde la tumba. Alguien señaló a Hannah. Saquen a la chica de aquí. Hannah deseaba que alguien lo hiciera. Quería desaparecer. No tenía idea de por qué su nombre se había convertido en el centro de la batalla legal más grande de la familia más poderosa del país. Luciano seguía de pie. A diferencia de todos los demás, él no miraba a Hannah. Miraba al abogado. Mi madre nunca actuaba sin preparación, dijo en voz baja. Si escribió esto, ya sabía cómo iba a reaccionar todo el mundo hoy. Whitmore asintió. Así es. Entonces sacó de debajo de la mesa una gruesa caja de archivo, de cuero, atada con un lazo carmesí. Se me instruyó no abrir estos documentos a menos que la señorita Pierce completara la prueba de ADN. Toda conversación se detuvo. Luciano observó la caja desgastada por el tiempo. Su madre había guardado muchos secretos a lo largo de los años, pero nunca de él. O al menos eso era lo que él siempre había creído. Al otro lado de la sala, Hannah bajó la mirada hacia el kit de ADN, todavía sin abrir, que descansaba en sus manos temblorosas. Sin poder explicar por qué, un viejo recuerdo salió a flote. Ella tendría unos 4 años. La voz de una mujer, el aroma a rosas, alguien colocándole un pequeño relicario dorado alrededor del cuello, y luego luces azules, lluvia, llanto. Después, nada. El recuerdo se desvaneció tan rápido como había aparecido. Se presionó los dedos contra la sien. ¿Por qué estaba recordando algo que había olvidado durante más de 20 años? ¿Y por qué Isabella Romano parecía casi no sorprenderse cada vez que miraba a los ojos de Hannah? Nadie salió de la sala de juntas. La luz de la tarde se apagó tras pesadas nubes de tormenta, envolviendo la mansión Romano en un incómodo silencio gris. El abogado Whitmore colocó con cuidado el archivo de cuero, todavía sellado, de vuelta sobre la mesa. Permanecerá sellado, les recordó a todos, hasta que se verifiquen los resultados del ADN. Luciano cruzó los brazos. ¿Cuánto tiempo? Un laboratorio de resultados urgentes puede entregar resultados legalmente admisibles en 24 horas. 24 horas. Para la mayoría de las familias, era una simple demora. Para los Romano, se sentía como una eternidad. Millones de dólares en negocios, empresas navieras, hoteles, viñedos, firmas de inversión, y generaciones enteras de influencia, ahora quedaban congelados por culpa de una ama de llaves asustada que parecía querer desaparecer a través del piso de mármol. Hannah tragó saliva. Yo no quiero el dinero de nadie. Nadie respondió. Una de las primas mayores de Luciano soltó una risa fría. Eso es exactamente lo que dice alguien justo antes de pedir la mitad de la herencia. Otra mujer se burló. Seguramente lo planeó todo con la vieja. La acusación golpeó a Hannah más fuerte de lo que esperaba. Nunca le pedí nada a la señora Romano. ¿Y esperas que te creamos? Apenas hablaba con alguien fuera de la cocina. Otra ronda de risas burlonas resonó por la sala. Finalmente, Luciano se dio la vuelta. Basta. Su voz nunca subió de tono. No hacía falta. El silencio regresó de inmediato. Miró a Hannah durante varios segundos largos. No con sospecha, sino calculando. Durante 5 años dentro de su casa, ella nunca se había visto envuelta en chismes. Nunca robó nada. Nunca se quejó, nunca intentó ganarse favores. Los informes de seguridad la describían como dolorosamente ordinaria, casi invisible. Si de alguna manera había manipulado a su madre, lo había ocultado mejor que cualquier agente de inteligencia profesional. Eso, por sí solo, parecía poco probable. Whitmore deslizó los papeles de autorización de ADN sobre la mesa. Señorita Pierce, todavía puede negarse. Hannah miró los documentos. Sus dedos temblaban. Ni siquiera sé a qué estoy accediendo. Luciano respondió antes de que el abogado pudiera hacerlo. Nosotros tampoco. La honestidad la sorprendió. Por primera vez desde que había entrado a la mansión, alguien admitía estar tan confundido como ella. Lentamente asintió. Si esta prueba pone fin a todo esto,
La haré. La sala volvió a estallar. Alguien maldijo. Alguien salió furioso hacia la puerta. Luciano ignoró cada protesta. En cuestión de minutos, llegó un técnico médico privado, contratado por la Fundación Romano, cargando un maletín de evidencia estéril. Cada movimiento siguió el procedimiento legal estricto: fotografías, identificación, firmas de testigos, sellos de seguridad. El técnico tomó una muestra del interior de la mejilla de Hannah, y luego de Luciano. Una prima protestó de inmediato. ¿Por qué a él? Whitmore respondió con calma. La señora Romano solicitó específicamente que se comparara con el perfil genético de su hijo. Otra ola de murmullos inquietos se extendió por la sala. Luciano, por su parte, apenas mostró reacción alguna. Sin embargo, una frase se repetía sin cesar en su mente: mi madre creía que llevas viviendo bajo un nombre falso. No sospechaba. Creía. Había una certeza escondida en esas palabras. Su madre nunca trabajaba con simples suposiciones. Cuando el técnico finalmente selló ambas muestras, oficiales de seguridad armados escoltaron personalmente la evidencia hasta un helicóptero que esperaba, con destino a Manhattan. Nadie confiaba en el correo ordinario cuando se trataba de la familia Romano. Mientras la aeronave desaparecía tras los árboles, Hannah se escabulló en silencio hacia las habitaciones del servicio. Necesitaba aire con desesperación. De repente, la mansión se sentía desconocida. Cada pasillo parecía observarla. Cada retrato parecía juzgarla. Dentro de la pequeña habitación que había llamado hogar durante años, se sentó en el borde de su cama, cuidadosamente tendida. Todo lo que poseía cabía dentro de un modesto armario: 2 uniformes, 3 vestidos, una caja de fotografías viejas de su época en hogares de acogida, una taza de cerámica agrietada, y un pequeño relicario dorado que había usado desde niña. Llevó la mano al collar que descansaba bajo su cuello, por costumbre. El broche casi se había oxidado por completo con los años. Nunca había logrado abrirlo. Los trabajadores sociales le habían dicho que probablemente no valía nada. Los registros del orfanato solo mencionaban unos pocos datos: mujer, aproximadamente 4 años. Encontrada tras un accidente de tráfico. Sin familiares sobrevivientes identificados. Se le asignó un nombre temporal. Más tarde fue renombrada Hannah Pierce. Nada más. Ella había dejado de hacer preguntas años atrás. A veces, sobrevivir significaba aceptar que algunas respuestas nunca llegarían. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Se puso de pie rápidamente. Luciano permanecía afuera, en el umbral. No entraré a menos que me invites. Ella dudó antes de hacerse a un lado. El jefe del Imperio Romano entró a la pequeña habitación de servicio y miró a su alrededor en silencio. Sus ojos se detuvieron en la cama angosta, los muebles gastados, las cortinas remendadas, el pequeño librero lleno de novelas de segunda mano. 5 años. Ella había vivido dentro de su propiedad con casi nada. Se sintió, inesperadamente, incómodo. Mi madre sabía dónde vivías, dijo. Hannah asintió. Me ofreció una habitación más grande varias veces. ¿Por qué no aceptaste? Ella sonrió apenas. Esta era suficiente. Luciano había negociado adquisiciones de miles de millones de dólares sin sentirse emocionalmente perturbado. Y sin embargo, estar dentro de esa habitación sencilla resultaba extrañamente difícil. Su madre había confiado en esta mujer no por su estatus, no por su belleza, no por obligación, simplemente porque creía que Hannah merecía bondad. ¿Qué recuerdas de tu infancia?, preguntó él. Ella bajó la mirada. Casi nada. ¿Alguna familia? Ningún nombre. Negó lentamente con la cabeza. A veces regresan rostros. Sobre todo en sueños. ¿Qué tipo de sueños? Ella dudó. Una mujer cantando, un jardín, un pequeño caballo blanco. Y tocó el collar alrededor de su cuello. Esto. La atención de Luciano se posó de inmediato en el viejo relicario dorado. ¿Puedo verlo? Ella desabrochó la cadena y se lo entregó. Años de uso habían desgastado el oro. En una esquina había un símbolo grabado, casi invisible bajo los rasguños. Luciano se quedó paralizado. Había visto ese escudo antes. No en joyas, no en museos, sino dentro del despacho privado de su madre, en un viejo documento familiar fechado hacía más de 25 años. El pulso se le aceleró. Antes de que pudiera examinarlo más de cerca, alguien llamó a la puerta con urgencia. Jefe. El jefe de seguridad estaba parado afuera.
Terminamos de registrar la oficina privada de la señora. Luciano levantó la vista. Encontramos una caja fuerte vacía. Vacía, excepto por un archivo que falta. ¿Qué archivo? El guardia tragó saliva. No lo sabemos. Pero, según el inventario, desapareció en algún momento antes de que la señora Romano falleciera. Luciano cerró lentamente la mano alrededor del relicario olvidado de Hannah. Por primera vez ese día, se preguntó si alguien más ya sabía exactamente quién era Hannah Pierce en realidad. Luciano no durmió esa noche. El viejo relicario dorado descansaba sobre su escritorio, bajo una única lámpara de lectura, mientras la lluvia golpeaba constantemente los altos ventanales de la mansión. Había despedido a todos, excepto al jefe de seguridad y al abogado Whitmore. Ninguno de los dos habló. Simplemente observaron mientras Luciano abría un archivero empotrado en la pared de la oficina privada de su difunta madre. Muy pocas personas habían entrado alguna vez en esa habitación. Y menos aún sabían con qué meticulosidad Isabella Romano documentaba la historia de la familia. Cada matrimonio, cada nacimiento, cada muerte, cada alianza, cada traición, nada se le escapaba de sus registros. Luciano retiró varios volúmenes encuadernados en cuero antes de finalmente encontrar lo que buscaba. Una carpeta delgada, marcada únicamente con una fecha escrita a mano, 14 de mayo, 26 años atrás. La abrió despacio. Dentro había recortes de periódico, informes policiales, formularios de admisión hospitalaria, fotografías. La primera imagen mostraba a cientos de personas reunidas afuera de la Catedral de Santa Catalina. El abogado Whitmore se ajustó los lentes. Recuerdo ese día. Yo también, respondió Luciano en voz baja. Fue mi 6º cumpleaños. Su madre había organizado una gran gala benéfica para hospitales infantiles. Todas las figuras políticas importantes de Nueva York habían asistido. Los periódicos lo llamaron el evento social del año. Luciano recordaba globos, música, a su madre riendo. También recordaba algo más. La celebración terminando de repente. Adultos susurrando. Guardias de seguridad corriendo por toda la propiedad. Su madre llorando por primera y única vez que él la había visto hacerlo. De niño, nadie le explicó por qué. Los adultos simplemente le dijeron que había habido una emergencia. Ahora bajó la mirada hacia el siguiente documento. Investigación de niña desaparecida. Su corazón se detuvo un instante. La fotografía de una niña pequeña lo miraba de vuelta. Aproximadamente 4 años, cabello oscuro, grandes ojos color café, un rostro redondo y suave. Luciano, por instinto, tomó el expediente laboral de Hannah que estaba a su lado. Colocó la fotografía de la infancia junto a la foto de identificación de Hannah. Nadie dijo nada. El parecido no era perfecto. 22 años separaban ambas imágenes, pero los ojos, esos eran inconfundiblemente iguales. Whitmore inhaló bruscamente. Dios mío. Luciano continuó leyendo. La niña desaparecida había desaparecido durante el evento benéfico, tras alejarse brevemente hacia los jardines de la propiedad. A pesar de una investigación que involucró a la policía estatal, agentes federales y seguridad privada, jamás se encontró rastro de ella. El caso finalmente quedó sin resolver. Luciano frunció el ceño. ¿Quién era ella? Whitmore dudó, y luego respondió en voz baja, tu prima. Luciano levantó la vista. ¿Mi prima? La hija de la hermana menor de tu madre, respondió. Él parpadeó. Yo nunca tuve una tía. Si la tuviste, dijo el abogado. Su expresión se oscureció. Pero murió 6 meses después de que su hija desapareciera. Luciano lo miró fijamente. Nadie me lo contó jamás. Porque la señora Romano prohibió que nadie hablara del tema. La habitación volvió a quedar en silencio. Otra carpeta salió del archivo. Esta contenía un acta de nacimiento descolorida. El nombre original de la niña decía Elena Rose Romano. Luciano lo repitió lentamente en voz alta. Elena. Cerró los ojos. Algo se agitó dentro de su memoria. Años atrás, quizás 15, había escuchado a su madre hablando sola dentro del invernadero. Había susurrado una frase, te encontraré, Elena. En ese momento, asumió que estaba recordando a una vieja amiga. Ahora, todo sonaba diferente. Al otro lado de la mansión, Hannah permanecía despierta, mirando el techo de su pequeña habitación. El sueño se negaba a llegar. Cada vez que cerraba los ojos, regresaban fragmentos. Un caballo blanco, una mujer de manos gentiles, una canción,
Siempre la misma melodía. La tarareaba suavemente sin darse cuenta. Afuera de su puerta, la señora Evelyn, la cocinera jubilada que todavía vivía en la propiedad, dejó de caminar. La bandeja casi se le cae de las manos. Ella conocía esa canción de cuna. No la escuchaba desde hacía 26 años. Despacio, tocó la puerta. Hannah. La joven abrió la puerta. Lamento haberla despertado. La señora Evelyn la miró fijamente. ¿Dónde aprendiste esa canción? Hannah se veía confundida. No lo sé. Siempre la he recordado. La mujer mayor se sentó despacio. Sus manos temblaban. La señora Isabella solía cantar exactamente esa canción de cuna cada noche, a un solo niño. Hannah frunció el ceño. ¿Qué niño? Los ojos de la señora Evelyn se llenaron de lágrimas. La pequeña Elena. La habitación de pronto se sintió demasiado pequeña. Seguramente hay muchas niñas con ese nombre. No, no la sabía, dijo la mujer. Esa canción no era conocida. La señora Isabella la escribió ella misma. La respiración de Hannah se volvió irregular. Eso es imposible. Nunca la conocí antes de trabajar aquí. La señora Evelyn metió con cuidado la mano en el bolsillo de su delantal. He guardado algo durante años. Desdobló una fotografía vieja. El tiempo había desteñido los bordes casi hasta el blanco. Mostraba a Isabella Romano arrodillada en un jardín de flores, junto a una niña pequeña sonriente que sostenía un caballito de madera blanco. La mano de Hannah se congeló. El juguete. Ella conocía ese juguete, no porque lo hubiera visto en la foto, sino porque recordaba haberlo cargado. Un dolor agudo estalló detrás de sus ojos. De pronto, otro recuerdo salió a flote, un hombre levantándola hacia dentro de un sedán oscuro, alguien gritando, sus manitas estirándose hacia una mujer que corría por el jardín. Después, nada. Jadeó y estuvo a punto de caer. La señora Evelyn la sostuvo antes de que llegara al suelo. En ese instante exacto, Luciano entró al pasillo, cargando el expediente de la infancia de Elena Romano. Se detuvo. La fotografía se le resbaló un poco de los dedos, porque la vieja cocinera sostenía otra fotografía. La misma niña, el mismo jardín, el mismo caballo blanco. Luciano se acercó despacio. Sin decir una palabra, colocó la fotografía policial oficial junto a la que la señora Evelyn había protegido durante décadas. Cada rostro en ambas imágenes coincidía. Cada detalle coincidía, excepto uno. Alrededor del cuello de la pequeña Elena colgaba el mismo relicario dorado que Hannah había usado todos los días desde que llegó a la propiedad Romano. Nadie en el pasillo dijo una palabra, porque por primera vez, lo imposible ya no parecía imposible. Parecía terriblemente real. Y sin embargo, una pregunta seguía sin respuesta. Si Hannah realmente era Elena Romano, ¿quién la había robado? ¿Y por qué la habían dejado regresar años después a la propiedad Romano, convertida en nada más que una ama de llaves invisible? La propiedad Romano nunca se había sentido tan silenciosa. Ni siquiera después de las guerras entre bandas. Ni siquiera después de las investigaciones federales. Ni siquiera después del funeral de Isabella Romano. Habían pasado 24 horas. Cada miembro de la familia Romano había regresado a la mansión. Nadie vino porque quisiera. Vinieron porque millones de dólares, y quizás el futuro entero del Imperio Romano, seguían congelados hasta que el abogado Whitmore abriera un único sobre. Afuera, las camionetas de televisión se reunían más allá de los portones de la propiedad. Los medios sabían que algo inusual estaba pasando. Simplemente no sabían qué. Dentro de la sala del consejo, nadie hablaba. Hannah permanecía de pie cerca del fondo de la sala. Vestía el mismo uniforme negro y sencillo de siempre. Esa mañana se había ofrecido a preparar café. La señora Evelyn le había quitado la bandeja de las manos, con dulzura. Hoy no, cariño. Ya has servido bastante a esta familia. Esas palabras casi habían hecho llorar a Hannah. Todavía no entendía por qué todos la miraban diferente. Algunos con curiosidad, otros con miedo, otros con abierto desprecio. Luciano entró exactamente a las 10. Asintió una vez hacia Whitmore. El abogado rompió el sello del laboratorio. Cada mirada siguió el movimiento. Sacó varios documentos certificados. Leyó la primera página en silencio, y luego se detuvo. Sus manos temblaban. Luciano lo notó de inmediato. Charles. El abogado levantó la vista lentamente. He representado a la familia Romano durante 43 años, dijo, con una voz casi irreconocible. Nunca imaginé que leería estas palabras.
Uno de los tíos de Luciano golpeó la mesa con el puño. Por el amor de Dios, deje de crear suspenso. Whitmore lo ignoró. En cambio, leyó directamente del informe del laboratorio. Muestra A, señorita Hannah Pierce. Muestra B, material de referencia obtenido del señor Luciano Romano, por línea materna. Otra pausa. Luego, la probabilidad de que Hannah Pierce pertenezca a la línea materna directa de la familia Romano supera, tragó saliva, el 99.9998%. Silencio. Silencio absoluto. Duró casi 10 segundos completos. Nadie respiraba. Un primo de pronto soltó una carcajada. No. Otro negó con la cabeza. El laboratorio cometió un error. Una mujer se puso de pie de golpe. Repitan la prueba. Whitmore levantó con calma otro documento. Ya lo hicieron. 3 análisis independientes. 3 laboratorios diferentes. Los 3 llegaron a la misma conclusión idéntica. La sala explotó. La mitad de la familia comenzó a gritar al mismo tiempo. Algunos exigían investigaciones por fraude. Otros acusaban a Whitmore de conspiración. Varios exigían que Hannah se fuera de inmediato. Un pariente mayor se persignó en silencio. Luciano nunca apartó los ojos de Hannah. Ella no se había movido. No había sonreído. No había celebrado. Simplemente miraba el informe como si perteneciera a otra persona. No entiendo, susurró. Yo solo soy Hannah. Whitmore bajó lentamente los papeles. No, te dijeron que eras Hannah. Eso no es lo mismo. Otro sobreseguía sin abrir. El sello carmesí con el escudo personal de Isabella Romano nunca se había roto. Whitmore lo colocó con cuidado en el centro de la mesa. Este solo puede abrirse tras la confirmación positiva del ADN. Luciano rompió el sello de cera él mismo. Adentro descansaba una carta escrita a mano, con la letra de su madre. Firme, elegante, familiar. Comenzó a leer en voz alta. Si esta carta ha sido abierta, entonces la niña que fallé en proteger finalmente ha vuelto a casa. Nadie interrumpió. Luciano continuó. Elena, si estás leyendo estas palabras, entonces ya he dejado este mundo, y por eso te pido perdón. Las rodillas de Hannah flaquearon. La señora Evelyn se acercó a su lado en silencio. Hace 26 años, alguien dentro de nuestra propia familia nos traicionó. No te perdimos por accidente. Te llevaron. La sala quedó imposiblemente quieta. Luciano siguió leyendo. Pasé el resto de mi vida buscándote. Contraté investigadores en 3 continentes. Seguí cada pista falsa, cada rumor, cada llamada anónima, cada niña que se pareciera remotamente a ti. Su voz se volvió áspera. Entonces, hace 5 años, entraste a esta casa pidiendo trabajo. Varios parientes miraron a Hannah, sin poder creerlo. Las manos de Luciano se cerraron sobre el papel. Reconocí tus ojos de inmediato, pero el reconocimiento no es prueba. Si hubiera acusado a las personas equivocadas sin evidencia, los verdaderos culpables habrían desaparecido para siempre. Otra página siguió. Así que esperé. Observé. Te protegí desde la distancia. Me aseguré de que trabajaras únicamente dentro de la residencia principal. Le ordené al personal que jamás, bajo ninguna circunstancia, se te despidiera. Hannah se cubrió la boca. Cada ascenso que había recibido, en silencio. Cada vez que un supervisor intentó transferirla. Cada decisión inexplicable que la había mantenido dentro de la propiedad Romano. Nunca había sido suerte. Isabella la había estado protegiendo todo el tiempo. Luciano llegó a la última página. Su corazón se aceleró antes de leer el párrafo final. Luciano, si Elena ha sido encontrada, nunca confíes en nadie que exija resolver esta herencia rápidamente, porque el responsable de habernosla robado, casi con certeza, sigue sentado dentro de esta misma sala. Las palabras resonaron por toda la sala. Nadie se movió. Nadie parecía siquiera dispuesto a respirar. Cada miembro de la familia comenzó lentamente a mirar a los demás. Hermanos observaban a hermanos. Esposas miraban a esposos. Primos se alejaban sutilmente unos de otros. Luciano dobló la carta. Su rostro se había vuelto ilegible. El misterio del ADN había terminado. Una investigación mucho más peligrosa acababa de comenzar. Antes de que nadie pudiera hablar, las enormes puertas de roble se abrieron de golpe. El jefe de seguridad de la propiedad entró corriendo. Jefe. ¿Qué pasa? El equipo de vigilancia,
Revisando las grabaciones archivadas de la propiedad, encontró algo. ¿Qué? El guardia miró directamente a Hannah. Alguien ha estado fotografiando en secreto a la señorita Pierce durante años. La sala volvió a quedar en silencio. Y las fotografías más antiguas fueron tomadas antes de que ella empezara a trabajar aquí. Luciano se puso de pie lentamente. Eso solo significaba una cosa. Quien había secuestrado a Elena Romano nunca había perdido realmente su rastro. Habían estado observando, esperando, durante 26 años. Nadie salió de la sala del consejo. Ni después de la carta, ni después de las fotografías de vigilancia, ni después de descubrir que alguien había monitoreado a Hannah en secreto durante años. Luciano extendió lentamente docenas de fotografías sobre la mesa de conferencias. Algunas mostraban a Hannah saliendo del supermercado. Otras la capturaban caminando hacia la iglesia los domingos por la mañana. Varias habían sido tomadas afuera del hogar de acogida donde vivió antes de unirse a la propiedad Romano. La fotografía más antigua dejó a todos helados. Hannah no parecía tener más de 8 años. Estaba sentada, sola, en un columpio de un parque. Alguien la había fotografiado desde detrás de una cerca de malla. El abogado Whitmore se puso pálido. Esa niña ya había desaparecido de toda investigación oficial. Luciano asintió. Y aún así, alguien seguía sabiendo exactamente dónde estaba. Miró alrededor de la sala. Eso significa que esto no fue un secuestro al azar. Fue mantenimiento. Nadie entendió. Luciano continuó. Quien se llevó a Elena no la abandonó. La borró. Controló cómo creció. La observó. Se aseguró de que nunca descubriera quién era realmente. El silencio se instaló sobre la sala. Su jefe de seguridad entró cargando otra carpeta. Terminamos de revisar la investigación privada de la señora Isabella. Luciano la abrió. La primera página listaba solo 3 nombres, 3 personas que Isabella había investigado en secreto durante los últimos años de su vida, su tío, un primo lejano, y un nombre que sorprendió a todos, Richard Olay, el asesor financiero de la familia Romano desde hacía mucho tiempo. Whitmore frunció el ceño. Richard trabajó para tu padre durante casi 30 años. La expresión de Luciano se endureció. Y según mi madre, nunca fue completamente digno de confianza. Otra página reveló decenas de transferencias financieras, empresas fantasma, fideicomisos en el extranjero, honorarios de consultoría. La mayoría parecían legítimas, hasta que Luciano notó una fecha, exactamente una semana después de que Elena desapareciera. Un pago de $2 millones. Beneficiario, Servicios Infantiles Northbridge. Hannah miró la página. Mi agencia de acogida. Todas las cabezas se voltearon hacia ella. ¿La reconoces? Ella asintió despacio. Viví en uno de sus hogares durante años. Luciano sintió algo frío asentarse en su pecho. Una agencia privada de menores. Una identidad borrada. Dinero cambiando de manos inmediatamente después del secuestro. Las piezas ya no parecían inconexas. Compraron silencio, dijo en voz baja. En ese momento, otro guardia entró apresurado a la sala. Jefe. Llamó el laboratorio. Luciano levantó la vista. Pensé que las pruebas ya habían terminado. Así es. Pero uno de los técnicos se puso sospechoso. Le entregó otro informe sellado. No fue solo un análisis de parentesco. También corrieron marcadores ancestrales. Luciano abrió el documento. Sus ojos se entrecerraron, y luego se entrecerraron aún más. Whitmore observó cómo cambiaba su expresión. ¿Qué es? Luciano miró lentamente hacia Hannah. Este informe confirma que ella es Elena Romano. Todos ya lo sabían. Entonces Luciano dio vuelta a otra página. También prueba algo más. Hizo una pausa. Ella no es simplemente otra beneficiaria más. Colocó el informe sobre la mesa. Ella lleva la línea materna sobreviviente más antigua de la familia Romano. Murmullos confundidos se extendieron por la sala. Whitmore fue el primero en entender. Su rostro palideció. Dios mío. Luciano asintió. Mi madre nunca fue la propietaria legal del fideicomiso familiar. El fideicomiso siempre seguía a la descendiente materna sobreviviente de mayor edad. Miró directamente a Hannah. Si Elena nunca hubiera desaparecido, el interés de control sobre cada propiedad romano le pertenecería legalmente a ella. La sala explotó. Un primo volteó su silla. Otro gritó que los documentos eran falsificados.
Varios parientes comenzaron a discutir sobre reglas de sucesión de hace décadas. Hannah retrocedió. Yo no quiero nada de esto. Nadie la escuchó. Ya no estaban mirando a una ama de llaves. Estaban mirando miles de millones de dólares. Luciano observaba la sala con atención. El miedo revelaba el verdadero carácter de las personas. Algunos parientes se veían enojados. Otros, desesperados. Un hombre, Richard Olay, se veía aterrado. Luciano lo notó de inmediato. Mientras todos los demás discutían, Richard metió la mano en su chaqueta, en silencio. No en busca de un arma, sino de su teléfono. Escribió un mensaje y luego intentó deslizarse hacia la salida lateral. Luciano habló sin alzar la voz. Richard. El hombre mayor se congeló. ¿Ya te vas? Richard forzó una sonrisa. Pensé que esta reunión había terminado. No lo ha hecho. Luciano asintió hacia dos oficiales de seguridad. Por favor, pídanle al señor Olay que se quede. El asesor rió con nerviosismo. Esto se está volviendo ridículo. Se volvió ridículo hace 26 años, respondió Luciano. Extendió la mano. Tu teléfono. Richard dudó. No. La sala volvió a quedar en silencio. Los ojos de Luciano no se apartaron de él. No estaba preguntando. Richard, de pronto, empujó a un guardia hacia un lado y salió corriendo hacia el pasillo trasero. Casi llegó a la salida. Casi. 3 oficiales de seguridad lo derribaron antes de que tocara la puerta. Su teléfono se deslizó por el piso de mármol. Luciano lo recogió. El último mensaje enviado se había mandado menos de 30 segundos antes. Destruyan todo. Sin nombre de destinatario, solo un número encriptado. Luciano le entregó el dispositivo a su jefe de ciberseguridad. Recupera cada mensaje eliminado. Richard dejó de forcejear. Sus hombros se hundieron lentamente. Por primera vez en décadas, se veía viejo. Muy viejo. Luciano se agachó junto a él. Mi madre pasó 26 años buscando a Elena, dijo, casi con dulzura. Tú pasaste 26 años asegurándote de que ella nunca descubriera la verdad. Richard cerró los ojos. No entiendes. Entonces ayúdame a entender. Un largo silencio siguió. Finalmente, Richard susurró las palabras que congelaron a todos en la sala. Yo no ordené el secuestro. Solo limpié después de que ocurriera. Cada persona dentro de la mansión Romano quedó completamente inmóvil, porque si Richard no había planeado el crimen, entonces alguien aún más poderoso lo había hecho, y esa persona todavía no había sido identificada. La sala del consejo permaneció en silencio. Richard Olay estaba sentado, esposado, entre 2 oficiales de seguridad, con los hombros hundidos en derrota. Luciano se puso de pie frente a él. Si tú no ordenaste el secuestro, ¿quién lo hizo? Richard miró fijamente el piso de mármol. Durante casi un minuto, se negó a responder. Luego susurró, tu abuelo. Cada persona en la sala se congeló. La mandíbula de Luciano se tensó. Mi abuelo murió hace 20 años. Lo sé, asintió Richard lentamente. Pero la orden fue suya. Cerró los ojos, como si reviviera un recuerdo que lo había atormentado durante décadas. Tu abuelo creía que el Imperio Romano necesitaba un solo heredero indiscutible. Después de que tu tía diera a luz a Elena, temió que las leyes de herencia dividieran para siempre el control de la familia. Él lo llamaba proteger el imperio. Hannah apenas podía respirar. Richard continuó. Nunca quiso que mataran a la niña. Solo quería que la apartaran. Una nueva identidad, una nueva vida, sin ninguna conexión con los Romano. El abogado Whitmore negó con la cabeza, incrédulo. Entonces una niña inocente perdió a su familia porque unos hombres poderosos querían papeles más sencillos. La voz de Richard se quebró. Traté de convencerme de que estaba protegiendo a todos, pero cada año se convertía en otra mentira más. Luciano miró lentamente hacia el retrato de su abuelo que colgaba sobre la chimenea. Durante décadas había admirado al hombre que construyó el Imperio Romano. Ahora ese legado se veía muy diferente. Él mismo retiró el retrato de la pared. Sin ira, sin ceremonia, lo apoyó de cara contra el piso de mármol. Su nombre termina hoy. Nadie objetó, porque nadie podía hacerlo. En ese momento, el jefe de ciberseguridad entró apresurado a la sala. Recuperamos los mensajes eliminados. Luciano tomó la tableta. La conversación lo revelaba todo. Durante años, Richard había pagado en secreto a investigadores privados para asegurarse de que Hannah nunca descubriera sus orígenes.
Cada vez que cambiaba de trabajo, él lo sabía. Cada vez que se mudaba, él lo sabía. Cuando solicitó trabajo en la propiedad Romano, intentó impedir la contratación. Luciano frunció el ceño. Pero la contrataron de todas formas. La señora Evelyn sonrió entre lágrimas. La señora Isabella se impuso sobre todos los demás. Recuerdo exactamente lo que dijo. La anciana cocinera cerró los ojos. A veces, las personas que están destinadas a volver a casa encuentran su propio camino. Hannah finalmente entendió. Cada gesto inesperado de bondad, cada oportunidad inexplicable, cada momento en que Isabella la había mirado con silenciosa tristeza. Ella lo había sabido siempre. Simplemente le faltaba la prueba para contárselo al mundo. Luciano caminó hacia Hannah. La sala, por instinto, le abrió paso. Ella bajó la mirada. No sé cómo ser Elena. No tienes que serlo, respondió él de inmediato. Sobreviviste sin esta familia. No nos debes nada. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Hannah. Pasé toda mi vida preguntándome por qué nadie me quería. Luciano negó suavemente con la cabeza. Eso nunca fue verdad. La verdad es que alguien te robó de las personas que te amaban. Por primera vez en 26 años, Hannah lloró, no porque se sintiera abandonada, sino porque por fin entendía que nunca lo había estado. Varias semanas después, la propiedad Romano abrió sus puertas de nuevo. Esta vez, no para un funeral, ni para una audiencia legal, sino para un anuncio público. Periodistas de todo el país se reunieron afuera de la mansión. Luciano se paró frente a docenas de cámaras. A su lado estaba Hannah. Ya no usaba el uniforme de ama de llaves. En su lugar, había elegido un sencillo vestido azul marino, elegante, modesto, completamente suyo. Luciano se dirigió a la prensa. Hoy estamos corrigiendo un crimen cometido contra una niña, hace 26 años. Hizo una pausa. La familia Romano reconoce oficialmente a Elena Rose Romano. Los reporteros gritaban preguntas. ¿Va a tomar el control del fideicomiso familiar? ¿Cambiaría el liderazgo? ¿Enfrentaba el imperio un conflicto interno? Hannah se acercó al micrófono antes de que Luciano pudiera responder. No vine aquí buscando riqueza. Vine buscando la verdad. Sonrió con suavidad. Y hoy encontré a mi familia. Entre la multitud, la señora Evelyn se secó las lágrimas en silencio. Incluso el abogado Whitmore sonrió. La justicia había llegado, no a través de la venganza, sino a través de la verdad. Pasaron los meses. La Fundación Romano anunció una nueva iniciativa, destinada a financiar investigaciones de niños desaparecidos y apoyo a los hogares de acogida en todo el país. El primer edificio llevó el nombre de Isabella Romano. El segundo, el nombre de Elena. Hannah insistió en visitar personalmente cada nuevo programa. Nunca olvidó lo que se sentía la soledad. Luciano la acompañaba a menudo, no como guardaespaldas, ni como el temido líder de una dinastía criminal, sino simplemente como el hombre que entendía que el poder significaba muy poco si no protegía a alguien. Una tarde, regresaron al invernadero de Isabella. Las rosas habían comenzado a florecer de nuevo. Hannah sonrió. Aquí era donde ella solía tomar el té conmigo. Luciano asintió. Siempre me pregunté por qué desaparecía todos los jueves por la tarde. Rieron en voz baja. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces Luciano la miró. Mi madre creía que las personas se definen por lo que eligen después de conocer la verdad. ¿Y tú qué eliges? Hannah miró hacia los jardines donde una vez había trabajado sin que nadie la notara, cargando bandejas que nadie recordaba. Sonrió. Elijo no dejar que lo peor que me pasó se convierta en lo que me define. Luciano le devolvió la sonrisa. Creo que ella estaría orgullosa. No se apresuró a tomarle la mano. Ninguno de los dos apresuró nada. Algunas relaciones se construyen en un solo momento dramático. Otras crecen a partir de una confianza ganada con paciencia. La de ellos pertenecía al segundo tipo. El imperio sobrevivió, no porque protegiera el poder, sino porque, al fin, protegió a la persona correcta. Y quizás esa fue la última lección que Isabella Romano pasó 26 años tratando de dejar atrás. A veces, la mayor herencia no es el dinero. Es el valor de devolverle a alguien su nombre. Si esta historia te conmovió, recuerda que los actos de mayor valentía a menudo comienzan cuando una sola persona elige descubrir la verdad en lugar de proteger una mentira cómoda. ¿Qué momento te tocó más? ¿Cuándo Hannah descubrió su verdadera identidad? ¿O cuando Luciano eligió la justicia por encima del legado familiar?
Cuéntanos en los comentarios. Y si disfrutas de dramas emocionales de mafia, llenos de identidades ocultas, giros inolvidables y relaciones que se construyen lentamente sobre la confianza, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia.